Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura de Hello Kitty. Para hacer la cabeza toma 120 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Si quedan algunas grietas no hay problema, puedes ocultarlas en la parte inferior. Alarga ligeramente la pieza dándole una forma ovalada. Haz algunos retoques. Deja secar la pieza por 3 horas en un recipiente con maicena para evitar que se deforme. Para hacer el vestido de Hello Kitty, toma 65 gramos de pasta de goma roja, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Si queda alguna grieta, puedes ocultarla en la parte inferior. Alarga la pieza dándole forma de cono. Aplana la parte inferior de la pieza. Luego aplana la parte superior. Así debe quedar. Toma un palo de madera y humedécelo con pegamento. Luego insértalo en la parte inferior del vestido. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Coloca la pieza sobre un bloque de tecnopor y déjala secar por 3 horas. Para hacer cada pierna toma 9 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma al pie. Siguiendo el mismo procedimiento, haz otra pieza igual. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Toma parte de un mondadientes, humedécelo con pegamento e insértalo en el vestido de esta manera. Inserta parte de otro mondadientes al costado del anterior. Aplica pegamento a cada pierna y ensámblalas en el lugar que se encuentran los mondadientes. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Aplica pegamento en la parte superior del cuello y en el palo de madera. Marca el lugar donde se ensamblará la cabeza y haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Para hacer cada oreja toma 3 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Dale forma triangular y aplana la parte inferior de la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra oreja. Para hacer el corazón, toma 15 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte superior. Aplana la pieza ligeramente. Marca la parte superior de la pieza con una herramienta curva. Luego retoca este lugar con los dedos. Inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento en el centro del vestido.
Aplica pegamento en el corazón y colócalo en el lugar que corresponde. Coloca las orejas de la figura en sus respectivos lugares. Inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento en el área donde se colocará cada oreja. Aplica pegamento en las orejas y coloca cada una en su respectivo lugar. Para hacer cada brazo, toma 3,5 gramos de pasta de goma. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Modela el pulgar de esta manera y haz algunos retoques a la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento, haz otra pieza igual. Aplica pegamento en cada brazo y colócalos en sus respectivos lugares. Para hacer la cola, toma 2 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana de un lado dándole la forma de una media esfera. Para hacer el lazo, toma un poco de pasta de goma roja, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza y dale forma triangular. Con una herramienta de corte, haz 2 marcas en este lugar. Siguiendo el mismo procedimiento, haz otra pieza igual. Toma una pequeña bola de pasta de goma y colócala en medio de estas 2 piezas. Para hacer la nariz, toma un poco de pasta de goma amarilla y dale una forma ovalada. Para hacer cada ojo, toma un poco de pasta de goma negra y dale una forma ovalada. Para hacer los bigotes, toma un poco de pasta de goma negra y alarga la pieza hasta formar una tira larga y delgada. Corta 6 pequeñas piezas con un bisturí. Retoca cada una de las piezas. Inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento en la parte posterior del vestido. Aplica pegamento en este lugar y ensambla la cola. Aplica pegamento en esta oreja y coloca el lazo. Aplica pegamento en este lugar y coloca la pequeña bolita roja. Haz un poco de presión para que se adhiera bien. Aplica pegamento en este lugar y coloca la nariz. Aplica pegamento en el área de los ojos y coloca cada uno en su lugar. Aplica pegamento en un lado de la cara y coloca 3 bigotes. Aplica pegamento al otro lado de la cara y coloca los otros 3 bigotes.
Bueno, eso sería todo y esperamos que este tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.